Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Los saludamos con el gusto de siempre y le damos la más cordial bienvenida a nuestro videochat del día de hoy denominado Novedades Fiscales para el Ejercicio Fiscal 2020. Mi nombre es Rodrigo Rivera Mendoza, soy subadministrador de apoyo jurídico de la Administración Central de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribuyente. Y mi compañero... Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy José Manuel Mora Solís, subadministrador de apoyo jurídico de Servicios al Contribuyente. Muy bien. Recuerden que al final de nuestra exposición trataremos de solventar todas sus dudas e inquietudes y las que no sea posible atenderlas durante la transmisión serán atendidas con posterioridad. Nuestro primer tema es relacionado con la ley del impuesto sobre la renta, el cual bueno, no me gustaría empezar por este tema sin antes dar una pequeña reseña de los antecedentes que dieron inicio a esta iniciativa. El día 8 de septiembre de 2019, el titular del Poder Ejecutivo de la Federación presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa de reforma fiscal 2020, misma que fue turnada a la Comisión Hacendaria de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente, el 16 de octubre de 2019, la Comisión de Hacienda y Crédito Público revisó el contenido de la iniciativa y elaboró el dictamen correspondiente, mismo que fue aprobado por el Pleno el 17 de octubre. El 24 de octubre, la Cámara de Senadores aprobó con pequeñas modificaciones la reforma fiscal y el 9 de diciembre del 2019 fue publicado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios y del Código Fiscal de la Federación. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero José Manuel para efecto de que atienda el tema de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Pueden apoyar a cambiar la lámina, por favor? Ok. Dentro de las principales novedades a la Ley de Impuesto sobre la Renta, hay varios temas, entre ellos los relacionados con los residentes en el extranjero. Previo a explicarles un poco de las reformas que se realizaron en este apartado, me gustaría poner como un antecedente relacionado con precisamente los residentes en el extranjero. ¿Qué sucede? La OCDE y el grupo de G20 regularmente está conformado por diversos países, los cuales se reúnen para platicar problemas que han detectado al interior de sus países para evitar prácticas o planeaciones fiscales indebidas. Es decir, estas reuniones sirven para que entre estos países se compartan información para determinar qué actos o actividades están realizando comúnmente los contribuyentes con la finalidad de evitar el pago de sus impuestos. En ese sentido, dentro de las modificaciones que se realizaron a la Ley del Impuesto sobre la Renta, hay varias encaminadas con estos supuestos. Uno de esos cambios es precisamente lo relacionado con la definición de establecimiento permanente. ¿Qué sucede con este concepto? En realidad, lo que la modificación que se realizó fue ampliar este concepto. ¿Por qué? Anteriormente, o a manera de ejemplo, un ejemplo muy común que se daba es el contrato de comisión. ¿Qué pasaba? Que un residente en el extranjero le daba sus bienes o productos a un residente en México a través de un contrato de comisión para que el residente en México enajenara sus bienes aquí. Sin embargo, el único ingreso que podríamos obtener aquí en México era el que obtenía el residente en México por la comisión que cobraba, y todo el demás ingresos iba directamente al extranjero. Esta precisamente fue una de las prácticas que se detectó, y derivado de eso es que ahorita la reforma que se está realizando a la Ley del Impuesto sobre la Renta va encaminada a que cuando tú te ubiques en este supuesto, como residente en el extranjero, se entiende que también constituyes establecimiento permanente aquí en México. Otro de los cambios o de las reformas realizadas está relacionado con las entidades extranjeras transparentes fiscales y figuras jurídicas extranjeras. ¿Qué son estas entidades transparentes? En realidad son personas morales constituidas en otros países que propiamente, si bien es cierto son personas morales, no tienen la naturaleza como tal, es decir, en sus países no les cobran el impuesto a ellos, sino que les cobran el impuesto directamente a los socios o accionistas.
Sin embargo, este tipo de entidades extranjeras anteriormente, al realizar operaciones aquí en México, era muy difícil poder determinar el impuesto, o más bien poder determinar de qué forma iban a pagar el ISR aquí en México. Derivado de eso se está haciendo, o la reforma va encaminada, que aun y cuando tú seas una entidad extranjera transparente fiscal, cuando tú realices operaciones aquí en México, se te va a considerar como una persona moral común y corriente, es decir, como si fuera residente aquí en México. Por lo tanto, estarás obligado al pago del impuesto sobre la renta en la misma forma en que lo hace cualquier empresa que está constituida aquí en México. ¿Puedes apoyar con la siguiente lámina, por favor? Otra de las reformas relacionadas con los residentes en el extranjero, está relacionada con los mecanismos híbridos. ¿Qué son los mecanismos híbridos? En realidad, prácticamente estamos hablando de una sociedad que realiza una operación en dos países distintos, pero que en ambos países se les da un tratamiento diferente. Es decir, si en Estados Unidos, por la operación que tú realizas, al otorgar dividendos, por ejemplo, tú deduces esas cantidades que estás efectuando, aquí en México esas cantidades ya no las puedes acreditar, salvo que en Estados Unidos, por ejemplo, tú acumules el ingreso, entonces sí vas a poder efectuar el acreditamiento aquí en México. En realidad lo que estamos haciendo es establecer una limitante para evitar que por un mismo concepto se efectúe tanto una deducción como un acreditamiento en dos países distintos. Disminución de PTU es otro de los temas que trae la reforma. Este tema anteriormente se encontraba previsto en la Ley de Ingresos de la Federación como un estímulo. Sin embargo, al considerar la PTU como parte del procedimiento para el cálculo del impuesto sobre la renta, se consideró que lo correcto sería que estuviera incluida en la Ley del Impuesto sobre la Renta, por como ya lo dije, forma parte del cálculo para determinar el impuesto sobre la renta. En este caso, pues, el estímulo tal cual pasó a la Ley de Ingreso, a la Ley de Impuesto sobre la Renta, y lo único que, pues, lo que tienes que hacer para disminuir la PTU es que la puedes disminuir en los pagos provisionales que efectúes a partir de mayo hasta diciembre. Es como que la idea general de este concepto. Ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes es otro tema relacionado con residentes en el extranjero. Aquí se reforma el título 6, capítulo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. ¿Qué sucede? Hablamos de un régimen fiscal preferente que se ubica en aquellos países con tasas de baja imposición, es decir, donde el impuesto sobre la renta o el nombre con el que se le domine son tasas menores a las que se encuentran aquí en México. Lo que sucede aquí es que los contribuyentes ubicados aquí en México regularmente las utilidades que obtienen de sus empresas las invierten en empresas que tienen en el extranjero, en cuyo país pagan un impuesto sobre la renta menor. Sin embargo, a fin de poder evitar esta práctica o de alguna forma tener el control sobre los ingresos que generan este tipo de contribuyentes, lo que está haciendo este capítulo se reforma para determinar el momento a partir del cual los ingresos, una vez que reingresen a México, de qué forma los vamos a gravar. Es decir, puede ser un contribuyente que tenga una empresa en México y en el extranjero, invierte sus utilidades en su empresa del extranjero. Al momento de que la empresa del extranjero realice el pago de utilidades, evidentemente ese ingreso o las utilidades van a recaer aquí en México algunas, y es en ese momento en el que se va a determinar o tendría que pagar el impuesto sobre la renta por ese concepto. Es básicamente la reestructura que se está haciendo de este capítulo, establecer el momento a partir del cual se van a gravar los ingresos que obtiene el residente en México por operaciones que realizan en el extranjero. Otro de los temas que tiene la reforma es la deducción de intereses. ¿Qué pasa aquí con la deducción de intereses? Aquí estamos hablando igual de empresas extranjeras, multinacionales, que regularmente tienen pequeñas empresas en diferentes países. ¿Y qué es lo que hacen o cuál es la práctica que regularmente hacen? Regularmente, cuando tienen empresas en países cuya tasa es muy alta, lo que hacen es endeudarlas de tal forma que siempre tengan pérdidas fiscales. Es una práctica muy común que se detectó. Derivado de eso, actualmente se está estableciendo una limitante respecto a la deducción de intereses. Es decir, tú vas a tener lo máximo que puedes deducir es el 30% sobre la utilidad fiscal. Por ejemplo, si tú tienes una utilidad fiscal de 1 millón, lo que podrías deducir de intereses serían hasta 300,000 pesos.
Esa es la limitante. Con esta limitante lo que se busca es evitar que este tipo de empresas se endeuden y todo el tiempo tengan pérdidas fiscales, que inclusive se presta mucho a planeaciones, por eso es que se establece esta limitante. ¿Puedes apoyar con la siguiente lámina, por favor? Otra de las modificaciones se da en el régimen aplicable a personas morales de derecho agrario constituidas por personas físicas. ¿Qué sucede? Se crea un nuevo esquema que se encuentra previsto en el artículo 74b de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y básicamente lo que se permite es que las personas morales que están constituidas por personas físicas y que realizan únicamente las actividades de industrialización y comercialización de productos del sector primario puedan optar por este esquema, el cual les otorga como el beneficio de este esquema es que una vez que determines tu impuesto sobre la renta podrás reducir hasta el 30%. Para que puedas optar por este esquema, evidentemente tienes que presentar un aviso ante el SAT y tienes hasta el 31 de enero de 2020. Los requisitos y condiciones que debes cumplir para presentar este aviso se encuentran previstos en el anexo 1A en las fichas de trámite. En este caso, si estás en este supuesto, sugerimos que sí consultes los requisitos que debes cumplir para que puedas presentar tu aviso dentro del término señalado. Otro tema es la tasa efectiva aplicable a pago en una sola exhibición de pensión. Actualmente se da el supuesto de que si bien es cierto, uno como trabajador, ya sea de gobierno o trabajador de empresas privadas, realiza aportaciones con la finalidad de obtener una pensión en un futuro, hay personas que por alguna razón, ya sea que no cumplen con el tiempo de cotizaciones, no pueden allegarse de una pensión. En este caso lo que sucede es que pueden solicitar el retiro de todas esas aportaciones en una sola exhibición. Anteriormente, las administradoras de fondo para el retiro, así como el pensionista, estaban obligadas a efectuarte una retención del 20% sobre la cantidad que tú retirabas o sobre el total de tus aportaciones. Sin embargo, había otro procedimiento previsto en resolución miscelánea que precisamente te establecía el proceso para que de igual forma llegaras a una tasa para aplicar a estas cantidades que estabas retirando. Actualmente con la reforma lo que se busca es que se incluyó el artículo 96 bis a la Ley de Impuesto sobre la Renta, y prácticamente lo que se establece es el procedimiento para que se determine la tasa efectiva aplicable a los pagos que realicen una sola exhibición, en este caso los administradores de fondo para el retiro o pensionistas, es decir, se determina el procedimiento para que te puedan determinar el monto que te van a retener por ese pago. Otro de los cambios es la eliminación de constancias de retención. Actualmente o anteriormente, cuando tú realizabas una operación, ya sea una prestación de servicio o otorgabas el uso o goce de un bien, las personas morales les retenían a las personas físicas cierta cantidad y estaban obligados a expedir una constancia de retención por esa cantidad que te estaban reteniendo. Con esta reforma y como facilidad, las personas morales ya no van a expedir esa constancia de retención siempre y cuando el prestador del servicio o quien otorga el uso o goce, al momento de expedir el CFDI por los servicios que está prestando, incluya dentro de su CFDI la cantidad que te están reteniendo. En este supuesto, las personas morales están liberadas de expedir esa constancia de retención. ¿Puedes apoyar con la siguiente lámina, por favor? Uno de los temas consideramos más importantes que tuvo la reforma es la incorporación o regulación de las plataformas tecnológicas. Si bien es cierto, este no es un tema nuevo porque ya se encontraba regulado en resolución miscelánea fiscal, dado su crecimiento que ha tenido a lo largo de este tiempo, resultó necesario regularlos directamente en lo que es tanto en la Ley del Impuesto sobre la Renta como en la Ley del IVA. En este caso, las personas físicas que realicen actividades empresariales, presten servicios o enajenen bienes están obligados al pago de este impuesto. ¿Qué sucede? Tú como persona física, si realizas la prestación de un servicio a través de una plataforma tecnológica, estás obligado al pago del impuesto sobre la renta. Sin embargo, dentro de las facilidades que prevé este esquema es que las personas morales o los dueños de las plataformas, de las aplicaciones, son quienes te van a efectuar una retención a ti y ellos la van a enterar directamente al Servicio de Administración Tributaria.
Aquí hay varios aspectos y obligaciones que hay que considerar, sin embargo, mi compañero Rodrigo se las explicará más adelante, ya que muchas de estas obligaciones están previstas en la ley del IVA. Sin embargo, aquí sí es importante tomar en cuenta algo. Este esquema entra en vigor a partir del 1 de junio del 2020. Los contribuyentes que se inscriban a partir del 1 de enero y que obtengan ingresos de hasta 2 millones de pesos podrán seguir tributando en el régimen de incorporación fiscal por la realización de estas actividades o prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas. Sin embargo, una vez que entre en vigor el esquema, que es el 1 de junio de 2020, evidentemente se tendrán que migrar a una nueva sección que se creó en la Ley de Impuesto sobre la Renta, precisamente para regular única y exclusivamente las operaciones o las actividades realizadas a través de plataformas tecnológicas. Pero como lo comenté, es un tema cuyas obligaciones se encuentran previstas, o algunas de las obligaciones están previstas en la ley del IVA, y mi compañero Rodrigo abundará un poco en ellas más adelante. Recaudación de impuesto sobre la renta proveniente de ingresos de arrendamiento, otro de los temas que vienen en la reforma. Esta modificación se da en realidad porque de un estudio que se realizó se detectó que la fuga de ingresos se da en el tema del arrendamiento inmobiliario, es decir, muchos de los arrendadores que otorgan el uso o goce de un bien inmueble no están dados de alta en el SAT. ¿Qué pasa? Que al momento de que les pagan las rentas, pues prácticamente todo ese dinero ingresa limpio, es decir, no pagan ni IVA ni impuesto sobre la renta por esa cantidad. En ese sentido, cuando derivado de un juicio de arrendamiento inmobiliario, el juzgado lo que va a hacer aquí es que le va a requerir al arrendador que acredite que efectivamente expidió los FDIs por las rentas o por las cantidades que le pagó el arrendatario. De no hacerlo, el juez en este caso dará vista al SAT para que nosotros realicemos las acciones correspondientes. La finalidad de esta reforma es lograr que todo este tipo de personas que otorgan el uso o goce de bienes inmuebles o que rentan bienes inmuebles, pues de alguna forma se regularicen y se den de alta ante el SAT, para de esta forma obtener o poder recaudar un poco más de ingresos por esta actividad. Es la finalidad primordial de esta reforma. Otra de las modificaciones que se realizó a la Ley de Impuesto sobre la Renta es el arrendamiento de equipo industrial, comercial o científico, así como el uso o goce temporal de aviones con concesión de gobierno. ¿Qué sucede en este caso? Que los extranjeros con establecimiento permanente en México regularmente son quienes otorgan el arrendamiento de este tipo de equipos. Anteriormente o antes de la reforma, este tipo de actividad pareciera que estaba grabada tanto en el artículo 167 de la Ley de Impuesto sobre la Renta como en el artículo 158. Sin embargo, a fin de establecer un solo criterio, se determinó que los ingresos que obtienen estos residentes en el extranjero por la realización de esta actividad, que es el arrendamiento de equipo industrial, se consideran regalías. Entonces, bajo ese concepto es como se van a grabar en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es la modificación que se realizó en este punto. ¿Me apoyas con la siguiente lámina, por favor? El régimen para empresas con programa IMEX con modalidad de albergue. Este esquema ya existe, de hecho estaba regulado en resolución miscelánea fiscal, y lo que se prevé anteriormente que estas empresas son residentes en el extranjero que contratan los servicios de una empresa residente en México para manufacturar su mercancía. ¿Qué pasaba anteriormente? Con la finalidad de evitar, o más bien, sí, de evitar que este tipo de empresas se fueran del país, se les dio la oportunidad de que estuvieran bajo este esquema únicamente por 4 años. Sin embargo, ahora con la nueva reforma y atendiendo que es necesario atraer la inversión extranjera al país, esta limitante se quita. Es decir, actualmente este tipo de empresas, que si bien es cierto son residentes en el extranjero y realizan operaciones a través de una empresa mexicana, se entiende que no constituyen establecimiento permanente. Es decir, se quita esa limitante de los 4 años. Ahorita estas empresas podrán realizar o estar por tiempo indefinido realizando estas operaciones y en ningún momento van a caer en el supuesto de establecimiento permanente, excepto si no cumplen con las obligaciones que tienen aquí en México. Las obligaciones fiscales que tienen aquí en México las va a cumplir
a su nombre la empresa mexicana. De alguna forma se les libera de que ellos estén cumpliendo con obligaciones fiscales directamente aquí, ya que quien va a cumplir las dichas obligaciones es la empresa mexicana. Sin embargo, se reitera que en el momento en el que ellos incumplan con alguna obligación, se considera que tienen establecimiento permanente aquí en México y por lo tanto tributarán como cualquier otro contribuyente. Ahora bien, otro de los temas de la reforma está relacionado con estímulos. Por ejemplo, emplear personas con discapacidad y adultos mayores. Estos estímulos uno estaba en la ley del impuesto sobre la renta y el otro se encontraba previsto en la ley de ingresos de la Federación. Sin embargo, actualmente se juntaron en la ley del impuesto sobre la renta. Y el único cambio que tiene actualmente es que anteriormente se permitía a los contribuyentes que empleaban a personas con discapacidad de adultos mayores que dedujeran el 100% del ISR retenido y enterado. Actualmente la deducción que van a poder hacer es el 25% respecto del salario efectivamente pagado. Es el único cambio que tiene en realidad. Otro de los estímulos es el estímulo al cine, a la distribución de libros y artes. Esos estímulos de igual forma pues, prácticamente estaban en la ley de ingresos de la Federación, pasan a lo que es la ley de impuesto sobre la renta y prácticamente el punto importante de estos estímulos es que los podrás acreditar en los pagos provisionales, en el caso de Ficine, y en los pagos del ejercicio, y tratándose del estímulo al FILibro y FIARTES, pues aumenta el monto por el cual te pueden otorgar el estímulo. Son como que los cambios relevantes que tienen, por decirlo de alguna forma. ¿Puedes apoyar con la siguiente lámina, por favor? El FIDEPORTE es un estímulo que ya se encuentra previsto en la ley de impuesto sobre la renta y el cambio que tiene o que se da con esta reforma es que se les libera de presentar declaraciones informativas. Anteriormente ellos presentaban declaración respecto del uso o destino que le daban al ingreso que tenían como estímulo. Sin embargo, y dado que actualmente toda esa información se puede obtener a través de los comprobantes fiscales, es que se elimina esta obligación de presentar esa declaración informativa. Y por lo que hace un punto a tocar para el estímulo de Ficine y FIARTES es que el SAT forma parte de un comité. Para el otorgamiento de esos estímulos se conforma un comité en el cual participan diversas instituciones y básicamente lo que se discute aquí es los montos a otorgar como estímulo a los contribuyentes que se ubiquen en los supuestos. Creo que estos son algunos de los cambios que tuvo la ley de impuesto sobre la renta. Lo estamos explicando de esta forma, tratamos de ser lo más concretos posibles, dado que la reforma pues, tuvo muchos cambios. Ahora mi compañero Rodrigo nos apoyará a explicar un poco de los cambios que se suscitaron en la ley de impuesto sobre la renta y código fiscal de la Federación. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como lo menciona mi compañero José Manuel, las novedades fiscales para este ejercicio fiscal 2020 son bastante amplias en materia de impuesto sobre la renta, de impuesto al valor agregado, de código fiscal de la Federación y de la ley del IEPS. La siguiente lámina, por favor. Bien, el principal tema o el tema más relevante dentro de las reformas que sufrió la ley del impuesto al valor agregado es el tema de plataformas digitales o también conocido como economía digital, ¿no? O economía cibernética. Dentro de las novedades fiscales para el ejercicio fiscal 2020 se incluyen diversas disposiciones mediante las cuales se prevén algunos cambios en materia de plataformas tecnológicas. Es decir, si bien es cierto, a partir del 2019 dentro de la resolución de miscelánea fiscal ya se tenía considerado a las plataformas tecnológicas, también lo es que solamente estaban considerados aquellas prestaciones de servicio de transporte tanto de bienes como de personas. Estos cambios reflejan la inclusión de varios artículos en la ley de impuesto al valor agregado, los cuales señalaré a continuación, ¿no? Por lo que respecta a la ley del IVA, dentro de las novedades se adiciona el capítulo 3 bis a fin de regular las siguientes prestaciones. Prestación de servicio digital por residentes en el extranjero sin establecimiento en el país, así como los servicios digitales de intermediación entre terceros, dentro del cual destaca lo siguiente. Se incorpora
como objeto de la ley del impuesto al valor agregado los servicios de descarga de contenidos de multimedia, como por ejemplo imágenes, películas o música. La intermediación entre terceros oferentes de bienes o servicios, de clubes de línea y de páginas de citas, así como la enseñanza a distancia, con excepción de servicios de intermediación de bienes muebles usados, ¿no? De enajenación de bienes muebles usados. Por otro lado, se entiende que los servicios son prestados en México cuando se presente uno de los siguientes supuestos: que el receptor del servicio manifieste un domicilio ubicado en territorio nacional, así como que el receptor realice el pago mediante un intermediario ubicado en México, cuando la dirección IP del receptor corresponda a una dirección asignada en México, o bien cuando el receptor manifieste un número telefónico cuyo código corresponda a México. Los residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que presten servicios digitales tendrán las siguientes obligaciones. Primera, deberán inscribirse en el RFC, deberán incluir dentro de la contraprestación el impuesto al valor agregado correspondiente, deberán llevar un registro de servicios y operaciones realizados cada mes con los receptores ubicados en México y deberán presentar la información de forma trimestral al Servicio de Administración Tributaria. Además, deberán de calcular y enterar el impuesto al valor agregado a la tasa del 16% por los servicios prestados y considerados prestados en México. Deberán emitir los comprobantes correspondientes, deberán designar ante el SAT un representante legal y deberán denominar un domicilio convencional para efectos de notificación y cumplimiento de obligaciones fiscales en México. Y finalmente deberán de tramitar su firma electrónica avanzada o denominada e-firma. Todo lo anterior no da lugar a que se considere que el residente en el extranjero constituye un establecimiento permanente en México. Por otro lado, los receptores de los servicios podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les sea trasladado siempre que cumplan con los requisitos que establece la ley del impuesto al valor agregado. En caso de que se ofrezcan servicios digitales de manera conjunta con otros servicios digitales no contemplados en el artículo 18b de la ley del impuesto al valor agregado y que no hagan la separación debida en las contraprestaciones, se presumirá que el 70% de la contraprestación cobrada corresponde a los servicios digitales a que se refiere el artículo 18b de la ley del impuesto al valor agregado. Dentro de las novedades fiscales para el ejercicio fiscal 2020, se prevé que residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México que proporcionen servicios digitales y que operen como intermediarios en actividades realizadas por terceros están obligados adicionalmente, tendrán las siguientes obligaciones adicionales. Una, deberán publicar en su página web correspondiente las contraprestaciones. 2. Tendrán la obligación de retener el 50% del impuesto al valor agregado a personas físicas que enajenen, presten servicios u otorguen el uso o goce temporal de bienes, o bien deberán retener el 100% del IVA cuando dichas personas físicas no proporcionen al residente en el extranjero su RFC. Adicionalmente, deberán efectuar el entero mediante la declaración electrónica correspondiente presentada el día 17 del mes siguiente al que se efectúe. También deberán de expedir el CFDI de retenciones e información de pagos y deberán proporcionar al SAT la información de sus clientes. ¿Qué información? Nombre, RFC, CUR, domicilio fiscal y la institución financiera en la que realicen los pagos. Esto se tendrá que realizar de forma mensual. Finalmente, la presente regulación en materia tanto de impuestos sobre la renta como en materia de IVA entrará en vigor a partir del 1 de junio de 2020 y el Servicio de Administración Tributaria deberá emitir las reglas de carácter general a más tardar el 31 de enero de 2020. En este punto hay que tener en cuenta que en la resolución miscelánea fiscal emitida para el ejercicio fiscal 2020 ya se emitieron diversas reglas
que regulan todo el esquema de retenciones, tanto para impuesto sobre la renta como para impuesto al valor agregado, por lo cual les invito a que las consulten y las analicen una por una, donde tratamos de regular el esquema de retenciones definitivas que están haciendo justo con este nuevo capítulo. Aquí, si me permites tantito, sí, claro. Inclusive, si ustedes checan el anexo 1A de la resolución miscelánea que salió publicada para el ejercicio 2020, encuentran las fichas de trámite en las cuales básicamente vienen los requisitos que deberán de cumplir, en este caso los residentes en el extranjero, para solicitar ya sea su inscripción como retenedor o bien como sujeto directo, e igual los requisitos que deben cumplir para poder tramitar su e-firma. Bien, muchas gracias. Entonces, queda abierta la invitación para efecto de que consulten tanto la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2020 como el correspondiente anexo 1A, en donde se encuentran las fichas de trámite aplicables a este nuevo esquema de retenciones, esencialmente en plataformas tecnológicas. Muy bien, adicionalmente, la ley del impuesto al valor agregado tuvo otro tipo de modificaciones bastante significativas. La siguiente lámina, por favor. Bien, bueno, se me olvida comentar un tema importante. Este esquema de retenciones definitivas es un esquema obligatorio para los prestadores de servicios, es decir, no es como en el caso del ejercicio pasado, que parecía o que era un tema opcional. No, aquí el esquema de retenciones definitivas, tanto para el impuesto sobre la renta como para el impuesto al valor agregado, es un tema obligatorio que tendrán que cumplir las plataformas y realizarán las retenciones a los prestadores de servicios a través de sus plataformas. Lo que sí resulta ser opcional es el tema de poder optar por que sean retenciones definitivas, o bien porque estas retenciones que les realizan las plataformas sean acreditables en sus correspondientes declaraciones de impuestos, ¿no? Tanto el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado. Ahora, algo muy importante: cuando el prestador de servicio exceda de más de 300,000 pesos, o bien considere que van a exceder sus ingresos de 300,000 pesos por año, entonces se encontrará obligado a presentar sus declaraciones. O sea, seguirá en el esquema de retenciones, pero estas retenciones serán acreditables en sus declaraciones tanto anual del impuesto sobre la renta como en sus declaraciones definitivas mensuales del impuesto al valor agregado. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, al margen de las modificaciones que sufrió la ley del IVA relacionadas con el tema de plataformas tecnológicas o economía digital, hubo otro tipo de modificaciones, como la de compensación de IVA. Alineados con la modificación que sufre el Código Fiscal, también se tiene que modificar tanto la ley del IVA como la ley de renta para la desaparición de manera definitiva de la compensación universal, por lo que el saldo a favor que se genere en impuesto al valor agregado únicamente podrá acreditarse contra el impuesto al valor agregado a cargo en los meses siguientes hasta agotarlos, o bien solicitar su devolución. También se realiza una definición de transporte público, en la que se establece que el servicio de transporte de personas contratado mediante plataformas digitales de intermediación proporcionado con vehículos de uso particular estará grabado para efectos de la ley del impuesto al valor agregado. La exención de actividades que realizan donatarias autorizadas. Aquí se adicionan como actividades exentas la enajenación de bienes, la prestación de servicios y el uso o goce temporal de bienes que lleven a cabo las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Siguiente, por favor. La opción para no emitir constancia de retención. Se incorpora en la ley del impuesto al valor agregado la facilidad contenida
en la Ley de Ingresos de no proporcionar el comprobante fiscal de retención para las personas morales que reciban servicios personales independientes, usen o gocen temporalmente bienes, presten servicios u los otorguen a personas físicas, siempre que la persona física expida el comprobante correspondiente y se señale expresamente el monto del impuesto retenido. Entrega de rentas vencidas, o bien juicios de arrendamiento inmobiliario. Se establece que tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se conceda al arrendatario, en las que se condene al arrendatario el pago de rentas vencidas, la autoridad requerirá al arrendador que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales correspondientes, y en caso de que este arrendador o acreedor no acredite haber emitido dichos comprobantes, la autoridad deberá informar de dicha situación al Servicio de Administración Tributaria. Declaración de importaciones ocasionales. Se establece el momento de causación del impuesto al valor agregado tratándose de servicios prestados en México por residentes en el extranjero, y este será cuando se pague efectivamente la contraprestación. Bien, con estos temas agotamos la ley del impuesto al valor agregado, que como vimos sustancialmente su cambio radicó en incluir el nuevo esquema de retenciones definitivas para plataformas digitales, así como algunos cambios que se encuentran alineados tanto con el Código Fiscal de la Federación como con la Ley del Impuesto sobre la Renta. Siguiente lámina. Bien, pasamos a las modificaciones, a las adecuaciones que sufrió el Código Fiscal de la Federación para este ejercicio fiscal 2020. Entre los temas más relevantes se encuentra la regla antiabuso, es decir, se incorpora en este Código Tributario una norma general antiabuso tendiente a desconocer los efectos fiscales tratándose de actos jurídicos que, 1, carezcan de razón de negocio, o 2, que generan un beneficio fiscal al contribuyente. Al respecto, como parte del proceso de auditoría, la auditoría fiscal deberá valorar de manera objetiva y con base en los elementos obtenidos durante la auditoría o revisión el beneficio económico razonable esperado. Para la aplicación de dicha norma, la autoridad deberá someter el caso a un órgano colegiado, integrado por funcionarios tanto del Servicio de Administración Tributaria como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en su caso obtener una opinión favorable de dicho órgano. En caso de no recibir una opinión de este órgano colegiado en un plazo de 2 meses, se entenderá que operó la negativa ficta, y es importante hacer notar que durante el plazo mencionado se suspenderán los plazos para concluir la auditoría o la revisión que se encuentra en curso. Ahora bien, en caso de que la autoridad fiscalizadora someta a consideración y obtenga la opinión favorable de dicho órgano colegiado para la aplicación de la norma general antiabuso, corresponderá al contribuyente la carga de la prueba, por lo que como parte del procedimiento de auditoría deberán proporcionar argumentos y elementos probatorios tendientes a desvirtuar esta presunción. Finalmente, se precisa que la aplicación de la norma general antiabuso en ningún caso generará consecuencias en materia penal. El siguiente tema correspondiente a nos regresamos a la lámina anterior, es firma electrónica avanzada. Aquí se incorpora la facultad al Servicio de Administración Tributaria de no otorgar la firma electrónica avanzada, o llamada e-firma actualmente, cuando los contribuyentes no proporcionen información suficiente relacionada con su identidad, con su domicilio o sobre su situación fiscal, en términos de lo previsto en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, o bien que dicha información no pueda ser validada por el Servicio de Administración Tributaria. En estos casos, el SAT tiene la facultad de negar el otorgamiento de la e-firma
a los contribuyentes. El tema siguiente es restricción temporal de certificados de sellos digital. Bueno, en este caso se amplían las causales, esta figura ya existía, pero se amplían las causales de cancelación de certificados de sellos digitales, como por ejemplo cuando, aún sin ejercer facultades de comprobación, las autoridades fiscales detecten que el contribuyente ha sido publicado en el listado definitivo que prevé el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, o que el contribuyente le dio efectos a los CFDIs correspondientes y no acreditó la materialidad de los mismos conforme al procedimiento establecido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. No obstante ello, y de manera paralela reconociendo la necesidad de evitar que la cancelación de estos certificados de sellos digitales pongan en riesgo la existencia de las empresas, se establece que una vez que el contribuyente presente su caso de declaración ante el Servicio de Administración Tributaria, la autoridad fiscal deberá, sin mayor trámite, reactivar los certificados de sellos digitales al día siguiente. Es decir, el contribuyente podrá continuar operando emitiendo los comprobantes fiscales digitales durante el desahogo del procedimiento, a través del cual se aclaren o desvirtúen las causas observadas. En ese mismo sentido, se adiciona un artículo 17H bis en el Código Fiscal de la Federación que regula el tratamiento específico para la restricción temporal de los certificados de sellos digitales. Una vez concluido el procedimiento previsto en el artículo 17H bis, sin que se desvirtúen o subsanen las irregularidades detectadas por la autoridad fiscal, se actualizaría la causal de suspensión en términos del artículo 17H fracción décima del mismo código. Es decir, se estableció un procedimiento a través del cual, al día siguiente de que el contribuyente presente su caso de declaración, la autoridad fiscal deberá reactivar los certificados de sellos digitales, lo que permitirá al contribuyente continuar con sus operaciones mientras se sustancia el procedimiento correspondiente. El siguiente tema relacionado con buzón tributario. Si bien es cierto, ya existe la figura actualmente, bueno, ya existía desde el ejercicio anterior la figura del buzón tributario, ahora se establece la obligación para que los contribuyentes presenten todas sus promociones, solicitudes, avisos, cumplimiento de requerimientos y consultas a través de dicho buzón, y que proporcionen los medios de contacto para establecer comunicación con las autoridades fiscales. Cuando el contribuyente no habilite su buzón tributario o bien registre medios de contacto erróneos o inexistentes, se entenderá que se está oponiendo a la notificación, por lo que la autoridad podrá realizar las notificaciones por estrados. Bien, el siguiente punto es compensación universal o bien compensación de contribuciones. En línea con la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, se modifica el artículo 23 en el que se preveía dicha compensación con la finalidad de eliminar la figura de compensación universal. Responsabilidad solidaria. En este tema se eliminan las limitantes o exclusiones respecto de responsabilidad solidaria tratándose de liquidadores y de síndicos. Adicionalmente, se establece que tratándose de socios, accionistas y asociantes, así como las personas que tengan conferida la dirección general, gerencia general o administración de las personas morales, la responsabilidad solidaria solo será procedente cuando la persona moral o la asociación en participación incurran en conductas graves. Como por ejemplo, ¿qué conductas graves? Estar como no localizado, omitir el entero de contribuciones retenidas o recaudadas, emitir comprobantes que amparen operaciones inexistentes, dar efectos a comprobantes que amparen operaciones inexistentes, o bien haber transmitido pérdidas fiscales de manera indebida, ¿no? En ese sentido, se contempla la inclusión de conductas graves adicionales que ocasionarían o que ocasionarán que los socios, accionistas o asociantes, así como las personas que tengan conferida la dirección general,
gerencia general o administración de personas morales sean responsables solidarios, es importante notar o hacer notar que dichas conductas graves adicionales se encuentran en línea con las propuestas relativas a combatir la expedición y el uso de comprobantes que amparen operaciones inexistentes. Siguiente lámina, por favor. Bien, en relación al artículo 27, este artículo 27 sufre una reestructura en forma general en su contenido para que se identifique de manera sencilla tanto a los sujetos como a las obligaciones a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, así como a las obligaciones y facultades que tiene la autoridad fiscal al respecto. La propuesta consiste esencialmente en estructurar el mencionado artículo en 4 apartados. El primer apartado se incluirán a los sujetos, en el segundo, sujetos obligados, en el segundo, que es el apartado B, obligaciones, apartado C, facultades de la autoridad, y apartado D, casos especiales. Respecto de las obligaciones de las entidades financieras, se modifica el artículo 32b para señalar que las instituciones financieras y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo estarán obligadas a obtener de sus cuentavientes los datos relativos a su correo electrónico, número de teléfono o algún otro medio de contacto electrónico que a efecto determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. El siguiente tema es respecto de la opinión de cumplimiento. Se incluyen supuestos adicionales en los que la administración pública u otros entes del Estado no podrán contratar con particulares, como por ejemplo cuando no se encuentren localizados en su domicilio fiscal, no cumplan con los requisitos o bien tengan una sentencia condenatoria firme tratándose de delitos fiscales, sean contribuyentes publicados en los listados definitivos de contribuyentes que facturan operaciones inexistentes o transmitan pérdidas de forma indebida. Por otro lado, se adiciona la obligación para que las empresas que cotizan en bolsa de valores obtengan mensualmente su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Asimismo, se incluye una excepción al secreto fiscal tratándose de empresas que incumplan con la obligación de obtener mensualmente dicha constancia. El siguiente tema es el relacionado con el tema de sorteo de lotería fiscal, los sorteos de lotería fiscal. Aquí básicamente se reforma el artículo 33b del Código Fiscal de la Federación para cambiar los lineamientos para la celebración de sorteos de la lotería fiscal que lleva a cabo el Servicio de Administración Tributaria. Entre los aspectos más relevantes se destacan los siguientes. El primero, cuando la participación en el sorteo se base en comprobantes fiscales digitales emitidos por contribuyentes que realicen la enajenación de bienes, prestación de servicios o concesión o uso o goce temporal de bienes inmuebles, no podrán participar las personas que efectúen actividades empresariales. Cuando en algún sorteo premio ofrecido se pague el premio por terceros o por cuenta del gobierno, el monto entregado por los pagos podrá ser acreditable contra los impuestos federales que el SAT determine en las bases del sorteo, sin que dé lugar a la devolución. El tercer punto es que cuando los premios consistan en bienes, el Servicio de Administración Tributaria tendrá que observar las normas presupuestales aplicables a la adquisición y enajenación de bienes. Cuarto punto, el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, establecerá en su momento las bases de los sorteos, los premios, las fechas, las personas que podrán participar y demás requisitos que se sujetarán a su realización. Como quinto punto, cuando el monto de los premios a repartir no consiste en bienes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijará el monto total máximo a repartir por sorteo, previa solicitud que el Servicio de Administración Tributaria deberá formular a la dependencia mencionada. Los sorteos deberán cumplir con los requisitos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Y finalmente es importante señalar que los premios obtenidos por los ganadores de los sorteos no serán ingresos acumulables para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta, por lo que se considerarán ingresos exentos y tampoco estarán afectos al pago del impuesto empresarial sobre productos y servicios. El monto de los impuestos estatales generados por la obtención de los premios será cubierto por la federación a las entidades federativas en donde se entregue el premio correspondiente. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, hablando de firma electrónica avanzada, se adiciona un último párrafo en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación para permitir el uso de la firma electrónica en cualquier documento que emitan funcionarios, tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como del Servicio de Administración Tributaria, en el ejercicio de sus atribuciones, y no quede limitado el uso de esta firma solo a resoluciones administrativas que deban notificarse. Pasando al tema de visitas domiciliarias o facultades de realizar visitas, se otorga a la autoridad fiscal la facultad de realizar visitas para comprobar que se han cumplido con las obligaciones referentes al tema de esquemas reportables, el cual más adelante abundaré un poco más. Plazo para concluir visitas domiciliarias o bien causas de suspensión de plazo en dichas visitas. Se añade una fracción séptima al artículo 46A del Código Fiscal para establecer el supuesto de suspensión de plazo cuando la autoridad solicite opinión favorable del órgano colegiado. Dicha suspensión no podrá exceder de 2 meses. Es decir, esta modificación está alineada con la solicitud de opinión del órgano colegiado para operaciones, como había dicho, operaciones, no, son operaciones de diferencias de impuestos, ¿no? de ganancias. Es decir, las causas de suspensión de visita se tendrán que ajustar a este procedimiento. Pasando al tema de secreto fiscal, se adiciona la fracción octava al artículo 69 para eliminar la reserva tratándose de sociedades anónimas que coloquen acciones en el mercado de valores bursátil y extrabursátil cuando no cumplan con la obligación de tramitar su constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales. Adicionalmente, se incorpora la fracción novena al artículo 69 para establecer que no aplica la salvedad tratándose de aquellas personas físicas o morales que se ubiquen en el supuesto previsto en el octavo párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Se incorpora dentro del Código Fiscal de la Federación la figura del tercero colaborador fiscal, con la finalidad de que a través de la colaboración de la sociedad, la autoridad fiscal se allegue de indicios, de información, para identificar a presuntos emisores de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, y cabe resaltar que la identidad de este tercer colaborador fiscal tendrá un carácter de reservado. Siguiente lámina, por favor. En relación al tema de infracciones, se incorporan nuevas infracciones en el Código Tributario relacionadas tanto con buzón tributario como con la obligación de llevar contabilidad. Voy a destacar algunas. Se reforma la fracción 2 del artículo 81 para incorporar como sujeto de infracción la presentación incompleta o errónea de los medios de contacto, a que se refiere el artículo 17K del Código Fiscal de la Federación, siendo aplicable dicha conducta la sanción establecida en el artículo 82 del mismo ordenamiento. En relación a las infracciones relacionadas con llevar contabilidad, con el objeto de endurecer las sanciones para las empresas que deducen operaciones inexistentes o simuladas, y a fin de desincentivar esta práctica y la práctica de compra de comprobantes fiscales que amparan dichas operaciones,
se reforma la fracción 18 del artículo 83 del Código Fiscal de la Federación. Adicionalmente, se incorpora una infracción relacionada con buzón tributario que establece como infracción el no habilitar el buzón y no registrar los medios de contacto conforme lo dispone el artículo 17K del Código. Finalmente, se incorporan las infracciones cuya responsabilidad recae sobre terceros, es decir, se adiciona una fracción cuarta al artículo 89 para establecer como supuestos de infracción cuya responsabilidad recae sobre terceros, permitir o publicar a través de cualquier medio anuncios para la adquisición de comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. El siguiente tema relacionado con notificaciones al contribuyente. Aquí es importante señalar que se modifican dos artículos, el artículo 134 y el artículo 137 del Código, ordenando la redacción de dichos artículos para señalar, en primer lugar, la notificación por buzón tributario y después la notificación personal. Como última alternativa, el correo certificado, es decir, se privilegia la notificación por buzón tributario. Y finalmente, el tema relacionado con esquemas reportables, en la revelación de esquemas reportables. Se establece un régimen de revelación de esquemas reportables sobre temas identificados de alto riesgo. Los obligados principales serán los asesores fiscales, quienes en su caso deberán presentar una declaración informativa ante el Servicio de Administración Tributaria. Al respecto, se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir un acuerdo secretarial a través del cual se determinen los parámetros sobre montos mínimos respecto de los cuales no se aplicarán las normas de divulgación obligatorias. También se precisa que la información proporcionada en ningún caso podrá ser utilizada como antecedente para la investigación por la posible comisión de delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Por otro lado, se establece que la sola falta de presentación de un esquema reportable interrumpirá los plazos de caducidad. Y finalmente es importante señalar que la fecha a partir de la cual empezará a computarse los plazos previstos para cumplir con las obligaciones relativas a los esquemas reportables es a partir del 1 de enero del 2021. Los esquemas reportables deberán ser revelados son diseñados comerciales. Los esquemas reportables que deberán ser revelados son los diseñados, comercializados, organizados, implementados o administrados a partir del año 2020, con anterioridad a cuando alguno de sus efectos fiscales se reflejen en los ejercicios fiscales correspondientes a partir del 2020, en cuyo caso los contribuyentes serán los únicos obligados a revelar dicha información. Entonces, con este tema concluimos lo relativo al Código Fiscal de la Federación y pasamos muy brevemente, ya por el tiempo encima, al último tema, que es la ley del IEPS. ¿Me puedes apoyar con la siguiente lámina, por favor? Como bien lo menciona mi compañero Rodrigo, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios en realidad sufrió cambios mínimos. Sin embargo, bueno, aquí listamos algunos. Uno de los temas o de las modificaciones realizadas está relacionado con los combustibles automotrices. ¿Qué pasa con este tema? Derivado de la ley de hidrocarburos, otorga o crea una comisión reguladora de energía, quien es la autoridad facultada para que a través de normas oficiales mexicanas determine las características de los combustibles. En este caso existe una norma oficial mexicana en la cual se establece que el octanaje que contiene la gasolina premium es de 91 octanos. Bajo esa óptica, la ley del IEPS de alguna forma se tenía que alinear a lo que establece esta norma oficial mexicana. La ley del IEPS anteriormente preveía como el nivel de octanaje 92 octanos. En ese sentido, lo único que se está haciendo en realidad es ajustar lo que dice la norma oficial mexicana a lo que dice la ley del IEPS, y en este caso la modificación
atiende o la modificación que se plasmó es que la gasolina premium es de 91 octanos. Este es el cambio en realidad en este punto. Eliminación del esquema de cuota de cerveza. Este es un esquema que anteriormente estaba previsto y el cual básicamente consistía, o anteriormente lo que se preveía es que se estableció una cuota fija de 3 pesos por litro en la enajenación de cerveza y de 1.26 cuando utilizabas envases reutilizables. En este caso, después de un tiempo, o quizás en su inicio, este esquema sí funcionó porque sí se estaban recaudando ingresos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el valor de la cerveza incrementó y en realidad seguían pagando una cuota muy mínima cuando el costo de la cerveza era demasiado alto. Entonces, ¿qué pasa? Al eliminar este esquema, lo que se está buscando es que actualmente cuando tú compres una cerveza, en realidad se va a pagar el IEPS que le correspondería desde un inicio. Es decir, en un inicio la medida fue como para apoyar este sector y de alguna forma se estableció una cuota mínima, pero actualmente ya la recaudación ya no es la que se buscaba con esa medida. Es por eso que todo lo relacionado con este esquema actualmente se está eliminando. Entonces la enajenación de cerveza, pues actualmente ya se va a pagar el IEPS que le corresponde conforme a la ley del IEPS. Definición de combustibles, igual es un cambio mínimo al realizado en este apartado, porque anteriormente traíamos en la ley de ingresos de la Federación para 2019 una definición de qué se consideraban combustibles, y lo que es la ley del IEPS de igual forma traíamos otra definición. Pareciera que estaban contrapuestas. En ese sentido, lo que se está haciendo es que se están tomando como referencia las definiciones que se encontraban previstas en la ley de ingresos de la Federación, es decir, únicamente se están sustituyendo, no hay otro cambio trascendente aquí. La compensación de saldos a favor del IEPS, como ya lo mencionó mi compañero Rodrigo, derivado de la eliminación de la compensación universal. Actualmente, si obtienes un saldo a favor por concepto de IEPS, pues únicamente lo podrás aplicar contra el mismo impuesto, es decir, IEPS con IEPS, no hay mayor cambio en este. ¿Puedes apoyar con la siguiente lámina, por favor? Definición de bebidas energetizantes. Aquí, anteriormente la ley de IEPS definía las bebidas energetizantes como aquellas bebidas no alcohólicas que contenían 20 miligramos de cafeína. En este caso, igual, ¿qué pasa? Que las empresas de alguna forma, para evitar el pago de este impuesto, lo que hicieron fue reducir los miligramos de cafeína que contienen las bebidas. De esta forma, al no ubicarse en el supuesto de que si contenían 20 miligramos en adelante estaban obligados al pago del IEPS, al reducir los miligramos de cafeína, pues evidentemente no pagaban IEPS. Sin embargo, también un estudio realizado se llegó a la conclusión de que este tipo de bebidas en realidad ocasionan problemas a la salud. Lo que se busca con esta reforma y es eliminar esta limitante de los 20 miligramos, es decir, al eliminar la limitante de que las bebidas deben contener como mínimo 20 miligramos para poder ser sujetos de IEPS. Si eliminamos esto, actualmente tú comprar una bebida energetizante en automático, más bien ya están grabadas a la tasa que les corresponde conforme a la ley del IEPS. De esta forma se busca inhibir el consumo de estas bebidas, es decir, al ya pagar lo que realmente te corresponde por IEPS, se busca que se consuma menos, como lo dije, en realidad el trasfondo de esto son problemas de salud. Entonces por eso que se está eliminando, se está quitando esta limitante, porque de alguna forma pues siempre el contribuyente buscó la manera de no pagar el IEPS. Sin embargo, al eliminarla pues se sujeta a lo que establece la ley, entonces pagará el impuesto conforme le corresponde desde antes. Padrón de importadores. Aquí básicamente la ley del IEPS te prevé un padrón de importadores de bebidas alcohólicas. Ese mismo padrón está regulado en la ley aduanera. Entonces, para hacerlo equitativo, por decirlo de alguna forma, lo único que se está haciendo es que actualmente se está incluyendo, o la referencia que haga la ley de IEPS al padrón de importadores es el padrón al que se refiere la ley aduanera. Es decir, estamos hablando de un solo padrón. En realidad solo fue un ajuste de referencia para delimitar en qué padrón deberán inscribirse los contribuyentes que realicen la importación de bebidas alcohólicas. Y finalmente, la actualización de cantidades. Hay varios artículos de la ley de IEPS en las cuales se modifica el procedimiento o el mecanismo a través del cual deben actualizar las cantidades respecto a las cuotas o tasas. A grandes rasgos, creo que son algunos de los cambios que tiene la ley del IEPS.
No sé si quieras agregar algo más, Rodrigo. No, con esto finalizamos nuestra exposición y previo a pasar a la ronda de preguntas y respuestas que tendrá que ser un poco ágil, nos gustaría invitarlos a ponerse en contacto con nosotros en nuestros canales de atención y medios de contacto, como son en Twitter SATMX, en Facebook SAT México, a través de YouTube SATMX, Instagram SATMX, sat.gov.mx, marca SAT y chat 111, ¿no? Entonces continuamos con una ronda de preguntas y respuestas, las cuales trataremos de ser lo más claros posibles y llevarlas a cabo de la manera más ágil. Víctor Flores, la primera pregunta relacionada con el IVA acreditable, ¿se puede compensar con pagos anteriores de IVA por pagar? Aquí entiendo que la pregunta es cuando tienes un saldo a favor de IVA, si lo puedes compensar contra saldos posteriores. Recordemos que la figura de la compensación universal como tal desaparece. Sin embargo, él a lo que se ha de referir es a si lo puede acreditar contra saldos posteriores, si efectivamente puede realizar el acreditamiento hasta agotarlo, o bien podría solicitar su devolución. Siguiente pregunta. Patricia García Naya nos pregunta, ¿los honorarios de persona moral se les debe retener? Sí, si estás hablando de que una persona moral es quien te está pagando, efectivamente la persona moral está obligada a efectuarte una retención. Si eso es a lo que se refiere. No sé. Sí, la siguiente pregunta. Jazmín Chávez, buen día. Si trabajo en Uber y gano menos de 300,000, ahora que haga la retención y se considere definitivo, ¿me exenta de presentar declaraciones? Sí, efectivamente, es decir, si tu único ingreso proviene de plataformas digitales, en este caso Uber, la plataforma digital es la que tiene la obligación de realizar la retención, te realizará la retención, te tendría que emitir un comprobante de retenciones y tú quedarías exenta de presentar tus declaraciones siempre y cuando tus ingresos no sean superiores a 300,000 pesos o consideres que vayas a obtener ingresos superiores a 300,000 pesos. En caso contrario, seguirás con la obligación de presentar tus declaraciones tanto periódicas como definitivas. Carolina Juárez García, me di de alta como Uber en enero, entonces el artículo 113 entra en vigencia el 1 de junio. Mientras tanto, debo presentar mis declaraciones mensuales. Aquí habría que ver cómo te diste de alta. Si te diste de alta, si bien es cierto vas a realizar la actividad de Uber en este caso, si fue como RIF o como actividad empresarial. Si te diste de alta como RIF, pues tus pagos van a ser bimestrales. Sin embargo, si diste de alta la actividad como actividad empresarial, entonces sí vas a efectuar pagos provisionales mensuales hasta en tanto entre en vigor el nuevo esquema, la nueva sección 3. Siguiente pregunta, por favor. Juan Herrada dice, ¿quiénes son las personas de derecho agrario? Son las personas morales que en realidad se dedican a comercializar o industrializar productos del sector primario. Hablamos de productos del sector primario cuando estamos hablando de ganadería, pesca, agricultura. En realidad son personas que se dedican a comercializar bienes ¿cómo decirlo? De necesidades básicas, por decirlo de alguna forma. A eso nos referimos a personas del sector primario. Siguiente pregunta, por favor. Eric Iván Landeros Barrios. Si soy Uber y estoy en el régimen de incorporación fiscal, en junio de 2020, ¿me sacarán de RIF? No. De hecho, este esquema de retenciones solamente es para aquellos ingresos que tú obtengas o sean provenientes de plataformas digitales. Los ingresos que sigas obteniendo por tu actividad empresarial en la cual te encuentras en RIF seguirán estando en el mismo régimen. Sin embargo, tú tendrás que llevar o delimitar muy bien tus ingresos tanto por actividad empresarial realizados por RIF como los que provengan de las plataformas tecnológicas en las cuales se te hará una retención. Entonces,
Pues no sales del régimen, continúas en el RIF. Aquí nada más me gustaría hacer una acotación. Como bien lo menciona Rodrigo, no saldrías del régimen si tú realizas actividades mixtas, es decir, si tienes una tiendita, por ejemplo, y aparte realizas actividades en Uber. Sin embargo, si tu única actividad es la realización de prestación de servicios a través de Uber, por ejemplo, en este caso sí migrarías, dejarías el RIF para pasar a la nueva sección 3. Es decir, si tus ingresos son puros por dicha actividad, entonces sí vas a pasar a la nueva sección que se está creando. Sí, al nuevo esquema de retenciones definitivas. Siguiente pregunta, por favor. Nidia dice, una persona física que está en RIF por servicio de transporte público y va a rentar una vivienda, ¿puede emitir el CFDI por ingreso de arrendamiento como RIF y acumulando sus ingresos? Bien, sí, efectivamente. Bueno, una persona que está en el régimen de RIF, por servicio de transporte público, entiendo que es un Uber, y va a rentar una vivienda, sí, o sea, efectivamente, tus obligaciones como arrendador siguen siendo las mismas. Sin embargo, al convivir ahora con un esquema de retenciones definitivas, pues las tendrás que delimitar muy bien, tanto tus ingresos como tus obligaciones, de acuerdo o atendiendo a la fuente de origen de dicho ingreso. Es decir, si proviene de arrendamiento, pues tendrás que seguir cumpliendo con tus obligaciones de arrendamiento, ¿no? Y si proviene del esquema de retenciones, a lo mejor ahí tus obligaciones disminuyen, pero sí deberás de tener cuidado con tener tus comprobantes de retenciones que te tendrá que emitir en su momento la plataforma tecnológica, ¿no? Siguiente pregunta. Dice Israel Rodríguez, tengo entendido entonces que las retenciones a plataformas tecnológicas entran a partir del 1 de junio. Sí, efectivamente, la vigencia de la ley es a partir del 1 de junio. En este periodo de la publicación a que entren en vigor, las plataformas tendrán la obligación de informarles a sus usuarios a partir de qué fecha y los montos de retenciones que se les realizarán tanto en impuesto sobre la renta como en impuesto al valor agregado. Entonces ahí les recomendamos que se acerquen con sus plataformas y verifiquen que las retenciones se las realicen a partir del 1 de junio, ¿no? Quien esté haciendo retenciones en estos momentos apelando a esta reforma, pues se está realizando unas retenciones indebidas, ¿no? Todo se preparó para efecto de que a partir del 1 de junio entre en vigor este nuevo esquema. Siguiente pregunta, por favor. Guillermo Osorio. Hola, buenas tardes. Entonces, ¿el IVA a favor lo puedo acreditar en un mes del año anterior? No, bueno, efectivamente, atendiendo nuevamente al tema de compensación, aquí creo que estamos confundiendo tanto la compensación como el acreditamiento. Sin embargo, el acreditamiento a la fecha y derivado de la modificación no sufre ninguna afectación. Si tú tienes un saldo a favor de impuesto al valor agregado, tienes el derecho de poder acreditarlo en los meses posteriores, no anteriores, sino se genera tu saldo a favor y lo puedes acreditar con los meses posteriores hasta agotarlo o bien solicitarlo en devolución. Esto al margen de la reforma que sufrió el código al desaparecer la compensación universal. Ahí pareciera que lo utilizamos como sinónimo compensación y acreditamiento, cuando en realidad son dos figuras jurídicas distintas. La siguiente pregunta es de Nelson Robin. Dice, ningún tipo de ingreso que obtenga la donataria estará grabado para efectos de IVA, por ejemplo, venta de activos fijos. Pues sí, efectivamente las enajenaciones de las personas morales con autorización para recibir donativos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta quedan exentas, tanto enajenaciones como prestaciones de servicio o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Siguiente pregunta, por favor. Carlos, ¿por qué las plataformas tecnológicas te dan la opción de retener el impuesto? ¿Es obligación o solo es opcional? Si no quiero que me retengan el impuesto, ¿no pasa nada? Bueno, con esta pregunta finalizamos. Nos hemos extendido un poquito.
Y sí me gustaría aclarar que efectivamente el esquema de retenciones no es un esquema de retenciones opcional, es un esquema de retenciones obligatorio que tienen que realizar las plataformas tecnológicas. No nos da la opción de que yo opte o no opte porque la plataforma tecnológica a la cual o mediante la cual presto mis servicios yo le haga la manifestación de que no me realice dichas retenciones, ¿no? Aquí la plataforma por Ministerio de Ley tendrá que realizar las retenciones, eso es su obligación, y también como parte de sus obligaciones es proporcionar a los usuarios de dichas plataformas el CFDI de retenciones para efecto de que se le puedan dar efectos fiscales en caso de que yo me encuentre obligado o quiera presentar mis declaraciones por mis propios medios y este impuesto retenido lo pueda acreditar o tomar en consideración en dichas declaraciones tanto provisionales como definitivas. Entonces, pues con esto concluimos nuestro videochat del día de hoy y los invitamos a seguir participando. Seguiremos atendiendo las dudas, inquietudes que surjan por los canales oficiales mencionados. Muchas gracias. Muchas gracias.